En la conferencia de hoy, el presidente Andrés Manuel López Obrador Buenos días, buenas tardes. Pues se nos alargó la reunión de seguridad. Se trataron varios temas y muy interesantes. Por eso nos demoramos, pero ya estamos aquí. Hoy vamos a informarles sobre el plan migratorio. El día de hoy el presidente informa sobre los avances del plan migratorio. El fin de semana pasado se tuvo una reunión con el presidente de Honduras y se realiza todo lo posible por ayudar al crecimiento de Centroamérica con el firme propósito de no promover la migración por necesidad, enfrentando el fenómeno migratorio con desarrollo. La primera evaluación del plan migratorio mexicano fue buena y se espera la evaluación final al cumplirse los 3 meses. El discurso del presidente Donald Trump ha disminuido conforme se avanza con el plan migratorio. Se protege puntualmente la seguridad y los derechos humanos de todos los migrantes. México acompaña a los migrantes en el 80% de los casos por medio de los consulados en Estados Unidos. El departamento en Palacio Nacional consta de 2 habitaciones y un estudio, cocina, sala y comedor en alrededor de 300 metros y no se afectó la parte histórica del palacio. Es delito grave la facturación para evasión fiscal sin derecho a fianza y se enviará la iniciativa para prohibir la condonación de impuestos. Avance de plan migratorio. Ha disminuido de forma importante el flujo migratorio. Se han presentado ya las alternativas que conforman el plan de desarrollo. Se generarán para antes de fin de año 20,000 empleos en El Salvador con el programa Sembrando Vida. El otro programa es Jóvenes Construyendo el Futuro, para dar oportunidades a los jóvenes que conforman la mayor parte de caravanas de migrantes. El 47% de los migrantes pertenecen a Honduras, con lo que implica prácticamente un éxodo. También se llevarán a cabo estos 2 programas en este país. Se canalizará parte del presupuesto del Plan Mérida para la modernización de las estaciones migratorias del Instituto Nacional de Migración. Los migrantes que están esperando su solicitud de asilo se esperarán en los albergues habilitados en la frontera norte del país. México es el único país que cumple con su corresponsabilidad de detonar el desarrollo en Centroamérica y se invita a la comunidad internacional a su participación. El pasado mes de mayo, Alemania convoca a la comunidad internacional a apoyar a México con este novedoso plan para Centroamérica, llamado el Modelo Mexicano de Desarrollo, para atemperar el fenómeno migratorio atendiendo las causas. A los repatriados mexicanos se les atiende puntualmente y se iniciará el respaldo con trabajo inicialmente a 4,700 compatriotas deportados. La relación de apoyo es de 20 mexicanos por un migrante. Es importante el desarrollo económico en Centroamérica y en el sur de México. El gobierno de Andrés Manuel López Obrador promueve la fraternidad universal, de la justicia sin frontera y del humanismo. Guardia Nacional. No existió el ingreso de ningún elemento de la Guardia Nacional a ningún albergue de migrantes para realizar una detención, y no hay ninguna queja de violación de derechos humanos. El primer contacto con migrantes lo realiza el Instituto de Migración, respaldado por la Guardia Nacional, y si existe flagrancia en delitos cometidos, la Guardia Nacional actuará en beneficio de la seguridad de los mexicanos. La mayor cantidad de migrantes devueltos a México se realiza por la zona fronteriza de Tamaulipas. Grupos golpistas. Entonces, la gente está contenta con el cambio. Y hay algunos que están, aturdidos, confundidos, ¿no?, fuera de quicio. Existen grupos de opositores políticos y empresarios que intentan promover un golpe de Estado al gobierno legítimamente constituido por la vía democrática, con un apoyo de más de 30 millones de mexicanos que representó más del 50% de los votos en las pasadas elecciones. El presidente Andrés Manuel López Obrador se siente seguro y confiado de la situación en el país. La gente está muy contenta con el cambio, y algunos que están en desacuerdo es porque se ha afectado a los intereses creados acompañados de gobiernos anteriores.
El que se cuestione al gobierno es parte de la democracia. Aunque éstas provengan de una minoría opositora, hay que respetar su derecho a disentir. Históricamente siempre ha existido el conservadurismo. Es normal que existan protestas porque se están llevando a cabo cambios profundos en el país. Se está desmontando y desmantelando un régimen corrupto que realizó jugosos negocios al amparo del poder público y que empobreció y saqueó a México. Hay que abolir el adoctrinamiento del neoliberalismo para que México se desarrolle plenamente. Estafa maestra. Cero corrupción. Y agrego, cero impunidad. Fue un sistema de corrupción con altos funcionarios implicados como Rosario Robles, el gobernador del Estado de México Alfredo del Mazo, Emilio Lozoya, Gerardo Ruiz Esparza e incluso el expresidente Peña Nieto, que desvió más de 5,000 millones de pesos. El presidente reitera cero corrupción y cero impunidad, no solapar actos de corrupción de nadie, y se está apoyando a la Fiscalía General en toda la información que solicite, con datos de inteligencia financiera. Tiene Santiago Nieto la instrucción de entregar lo que solicite y será la Fiscalía quien determine la responsabilidad. Se retomó esta investigación, se amplió y se está a la espera del resultado final, pero no se protege a nadie. Ley en Tabasco. Yo tengo el informe de que no se afectan derechos humanos y no se limitan las libertades. Ley que impedirá manifestaciones es la apreciación de la prensa conservadora. Sin embargo, lo que se pretende es que los grupos de poder no manipulen grupos que propician extorsiones a favor de la corrupción. Era necesario poner orden, y es el motivo principal de esta legislación. Se debe proteger los derechos de los ciudadanos y garantizar el derecho a disentir. No se afectan los derechos humanos y no se afectan los derechos de los ciudadanos. Y ahora sí, nos vemos mañana. Ya estás informado. No olvides darle like a este video, comparte y suscríbete a Escucha Diario. La conferencia del presidente Andrés Manuel López Obrador en 5 minutos o menos.